Elías estaba cerrando el hangar cuando el cielo se partió en silencio. No hubo alarma, no hubo explosión, solo una nave oscura descendiendo como si siempre hubiera pertenecido allí, flotando sobre el suelo como una sombra consciente. La luz que emitía era extraña, fría, pero no cegadora. Parecía observarlo, evaluarlo, medir cada latido de su corazón. Ella bajó primero. Alta, imponente, con piel marcada por líneas bioluminiscentes que brillaban suavemente al contacto con la atmósfera terrestre. Sus ojos eran enormes, de un color que cambiaba según la luz, como un océano inquieto que guardaba secretos antiguos. Detrás de ella, una niña pequeña la seguía, aferrada a su mano con una mezcla de timidez y determinación que hizo que Elías sintiera un escalofrío desconocido. La niña lo miró directamente, y por un instante pareció que lo reconocía, que sabía cosas que él había olvidado. Elías se quedó inmóvil. La nave había aterrizado sin causar ruido, la mujer no emitía amenaza directa, pero había algo en su postura, en el modo en que se movía, que imponía respeto absoluto. Cada músculo de su cuerpo parecía entrenado para luchar, cada gesto calculado para controlar la situación. Humano, dijo la mujer con una voz grave que resonó en el hangar vacío, cargada de autoridad, he venido porque mi hija insiste en verte. Elías no recordaba haber conocido a ninguna de las dos, pero la niña lo miraba como si ya le hubiera salvado la vida. Su nombre estaba en la punta de su lengua, pero el recuerdo se le escapaba. El corazón le dio un vuelco inesperado. La nave, la mujer, la niña, todo parecía irreal, pero el sentimiento de familiaridad lo golpeaba con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, con la voz más firme de lo que se sentía. ¿Y por qué tu hija me busca a mí? La mujer inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo, como si juzgara si sus palabras merecían confianza. Sus ojos brillaron con un matiz de nostalgia que Elías no esperaba. Me llamo Valeria, dijo, soy general del dominio Carren. Elías tragó saliva. Las noticias sobre el dominio Carren siempre eran de guerra, de conquista y destrucción. Nunca había pensado que se cruzarían con él de manera personal. Pero la niña que lo miraba a través de la luz tenue del hangar tenía un aura de inocencia que lo desarmaba completamente. ¿Y ella?, preguntó, señalando a la niña, cuya mirada lo atravesaba como si supiera secretos que ni él mismo recordaba. Se llama Lía, respondió Valeria, suavizando por un instante su tono, su existencia es complicada, y su supervivencia depende de ti. Lía soltó la mano de su madre y dio un paso hacia Elías. La respiración del hombre se volvió más rápida. La niña extendió su mano y él la tomó sin saber por qué, como si obedeciera a un impulso ancestral. Su tacto era cálido, humano, pero con un brillo extraño en los ojos, como si su alma hubiera sido tocada por algo más allá de lo conocido. Tú prometiste volver, susurró Lía con voz suave, casi musical, recuerdo tu promesa. Elías no recordaba ninguna promesa. Sin embargo, el sentimiento de responsabilidad se apoderó de él, como si algo profundo y antiguo en su interior despertara. Valeria se mantuvo en silencio, pero la tensión en sus hombros delataba que la conversación estaba lejos de ser sencilla. Cada palabra, cada mirada, tenía un peso que no podía ignorar. Elías miró a la mujer y luego a la niña. La calma de la noche parecía haberse detenido alrededor de ellos, como si el mundo contuviera la respiración. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero algo en Lía le decía que no podía retroceder. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer?, preguntó finalmente, aunque en su interior ya sabía que la respuesta marcaría su vida para siempre. Valeria lo observó con ojos que brillaban de manera extraña bajo la luz de la nave y dijo solamente, protegerla, o morir intentándolo. Elías sintió que todo cambiaba en ese instante. La niña lo miró y sonrió, un gesto que derretía cualquier duda o miedo. Y él supo, sin comprender del todo por qué, que el destino de Lía y el suyo estaban irremediablemente unidos. Elías aún no podía apartar la mirada de Lía. Cada gesto de la niña parecía medirlo, evaluarlo, como si conociera los secretos que él había enterrado hacía años. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad e insistencia que lo dejó sin aliento. Por un momento, la noche alrededor del hangar desapareció, dejando solo el pequeño círculo de luz que los iluminaba a los tres. Lía dio unos pasos más cerca de Elí, con una voz suave pero firme, dijo, tú prometiste volver. Elías tragó saliva. No recordaba ninguna promesa. La palabra resonó en su mente como un eco de algo olvidado, algo que pertenecía a otra vida. La niña lo miraba con una certeza que no podía ignorar. Fue entonces cuando comprendió que no había error ni coincidencia. Su destino estaba ligado al de aquella pequeña,
aunque su memoria le negara las razones. Valeria permanecía detrás de Lía, observando cada movimiento. Sus ojos mostraban una mezcla de orgullo y preocupación. No había suavidad en sus gestos, pero había una tensión que delataba que aquello iba mucho más allá de un simple encuentro. Lía es especial, dijo Valeria finalmente, su existencia no debería ser posible según las leyes de nuestro mundo. Elías frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Mi hija es el resultado de algo que se suponía que no debía ocurrir, explicó Valeria, nació en secreto, protegida, y ha crecido con habilidades que podrían ponerla en peligro si el dominio la descubre. La mirada de Elías se tornó seria. Entonces ella, corre peligro. Valeria asintió levemente. Sí. Y tú eres la única razón por la que sigue viva hasta ahora. Lía se adelantó un poco, aferrándose a su brazo con una confianza que sorprendió a Elías. Papá, susurró. La palabra lo golpeó con fuerza, aunque él no fuera realmente su padre. Sin embargo, sentirla pronunciarla hizo que algo dentro suyo despertara, un instinto protector que nunca había experimentado antes. No soy tu padre, dijo, tratando de sonar firme, pero no permitiré que te pase nada. La niña sonrió, y en esa sonrisa había algo que lo desarmó por completo. Valeria lo miró fijamente, como si evaluara si podía confiarle la vida de su hija. Debes comprender, continuó, que el dominio Carren no tolera errores. Si saben de Lía, la tomarán sin preguntar, y su destino será peor que la muerte. Elías sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Valeria estaba cargada de amenaza, pero también había algo más. Había un rastro de vulnerabilidad en ella, algo que no mostraba a nadie más. Por un instante, vio a la mujer que había protegido a su hija años atrás, y no a la implacable guerrera del dominio. Entonces, ¿qué se supone que haga? Preguntó Elías, su voz un susurro en el silencio del hangar. ¿Cómo puedo protegerla si ni siquiera sé contra qué estamos luchando? Valeria dio un paso hacia él. Aprenderás rápido. Y lo harás porque no tienes otra opción. Lía confía en ti. Si fallas, no habrá segunda oportunidad. La niña sostuvo su mano con fuerza, y Elías sintió una conexión que no podía explicar. Era como si un lazo invisible los uniera, más fuerte que cualquier peligro que pudiera enfrentar. No te dejaré sola, dijo, apretando suavemente su mano, nunca. Valeria lo observó, y por un breve momento, sus ojos mostraron algo que Elías no esperaba, gratitud. Luego, volvió a enderezar la espalda, recuperando la frialdad de la guerrera implacable que siempre había sido. Entonces debes estar listo, dijo. Porque el dominio ya sabe que Lía existe. Y pronto vendrán a buscarla. El sonido del viento que azotaba el hangar pareció intensificarse, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por llegar. Lía se recostó levemente contra Elías, confiando en él sin reservas, y en ese momento, él supo que no había marcha atrás. Su vida y la de esa niña estaban unidas para siempre, y cualquier decisión que tomara en las próximas horas definiría su destino y el de la pequeña. Elías miró a Valeria y luego a Lía. La batalla por su supervivencia no había comenzado aún, pero ya sentía el peso de lo que estaba por venir. Y en su corazón, una chispa de amor y protección surgió, inesperada y poderosa, mezclándose con el miedo y la incertidumbre de lo desconocido. El hangar estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el zumbido lejano de la nave que había traído a Valeria y Lía. La luz de las bioluminiscencias de la piel de Valeria se reflejaba en las paredes metálicas, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Elías sentía que cada paso, cada respiración, podía ser observado, analizado, y la certeza de que el peligro era inminente lo mantenía alerta. Valeria se sentó en un borde metálico del hangar, cruzando los brazos con la precisión de alguien que controla la situación, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia Lía, la cual caminaba lentamente alrededor de Elías, explorando el lugar con una curiosidad inquietante. Cada movimiento de la niña parecía medirlo, como si evaluara su fortaleza, su confianza, su capacidad para protegerla. El dominio Carren no hace concesiones, dijo Valeria finalmente. Tu hija, tu vínculo con ella, te coloca en una situación extremadamente peligrosa. Elías frunció el ceño. ¿Qué vínculo? Yo ni siquiera soy su padre. Valeria lo observó intensamente. En nuestra cultura, quien protege a alguien elegido por una descendencia tiene responsabilidades que van más allá de la voluntad propia. No se trata de parentesco ni de elección consciente. El dominio exige cumplimiento, y si fracasas, no habrá redención. Elías tragó saliva, sintiendo que la gravedad de sus palabras lo aplastaba. ¿Responsabilidad?
¿Qué clase de responsabilidad? Si el dominio descubre a Lía, respondió Valeria, tendrás que entregarla. O morirás intentando mantenerla a salvo. La niña, Lía, se acercó a Elías y tomó su mano con suavidad. Su mirada era intensa, como si sus ojos fueran capaces de transmitir todo un mundo de emociones que las palabras no podían abarcar. Papá, dijo de nuevo, usando la palabra que todavía lo desconcertaba, no me dejes sola. El corazón de Elías se tensó. La niña no solo necesitaba protección, sino que él sentía que su destino estaba ligado al de ella de una manera que no podía comprender del todo. Todo en su interior gritaba que debía mantenerla a salvo, que cualquier fallo sería irrevocable. Valeria se levantó y caminó hacia él con pasos firmes y calculados. Debes comprender que no estamos en la tierra simplemente para pasear. El dominio ya sabe que existes, y sabe que Lía está aquí. Pronto enviarán agentes. Los rastreadores y las patrullas no descansan. Si no actúas con rapidez, la niña no tendrá posibilidad de sobrevivir. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra de Valeria era una mezcla de advertencia y realidad ineludible. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó. ¿Cómo puedo protegerla si ni siquiera sé contra qué luchamos? Valeria giró lentamente, dejando entrever la severidad de su rostro. Debes aprender a luchar. No solo con armas, sino con estrategia, con velocidad, con instinto. La vida de Lía depende de tu capacidad de reaccionar antes de que los enemigos lleguen. Lía se recostó levemente contra su pierna, como buscando seguridad. Elías la sostuvo con firmeza, sintiendo que aquel contacto era más que físico, era un lazo profundo, un vínculo que se fortalecía con cada respiración compartida. No te haré daño, susurró. Ninguno. Valeria observó la interacción entre ambos, y por un instante, sus ojos mostraron algo que pocas veces se permitía, vulnerabilidad. Pero pronto la reemplazó con la frialdad de la guerrera que había sido toda su vida. El dominio no permitirá indulgencias. Si ellos consideran que fallas, no habrá segunda oportunidad. Elías respiró hondo. Su mundo había cambiado en cuestión de minutos. La nave de Valeria, la niña, la amenaza del dominio, todo lo que creía saber sobre su vida había desaparecido. Y, sin embargo, en medio de ese caos, sentía que proteger a Lía era lo único que importaba. La conexión con ella crecía a cada instante, y una chispa de afecto que no esperaba comenzaba a encenderse en su corazón. Entonces debemos prepararnos, dijo finalmente. Si vienen a buscarla, no sabrán lo que los espera. Valeria asintió levemente, evaluándolo. Su mirada, dura y calculadora, contenía una chispa de aprobación. Aprenderás rápido o morirás en el intento. Y Lía depende de ti. La niña sostuvo su mano con fuerza, y Elías comprendió que no solo era su responsabilidad protegerla, sino también su guía en un mundo que no era suyo. Mientras observaba el cielo estrellado que se filtraba por el hangar, supo que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento definiría el destino de los tres. El tiempo apremiaba y la noche no ofrecía tregua. La primera lección de supervivencia había comenzado, y Elías no podía permitirse fallar. Esa noche, el hangar estaba envuelto en un silencio extraño. Ni siquiera el viento osaba moverse entre las estructuras metálicas, y la luz de la nave de Valeria bañaba el espacio con un resplandor azul frío que parecía presagiar lo que estaba por venir. Elías permaneció junto a Lía, sentado en el suelo, con la mirada fija en la pequeña, que dormía sobre una manta improvisada. Su respiración tranquila contrastaba con la agitación que sentía en su interior. No podía dejar de pensar en lo que Valeria le había dicho, en la amenaza inminente del dominio y en la responsabilidad que ahora recaía sobre él. De repente, los recuerdos comenzaron a regresar. No eran imágenes completas, sino fragmentos, destellos de momentos que había intentado enterrar. Vio fuego consumiendo una ciudad, escuchó gritos y explosiones, sintió el peso de alguien atrapado bajo los escombros. Una niña pequeña llorando, y él, corriendo hacia ella mientras una mujer cubierta de armadura lo cubría con su cuerpo. Recordó a Valeria, entonces, luchando contra enemigos invisibles para protegerlos. Elías se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La niña aún dormía, y Valeria estaba afuera, observando el horizonte desde la plataforma de aterrizaje, como si evaluara cada sombra que la noche pudiera esconder. Su silueta estaba iluminada por las luces de la nave, su postura firme y alerta, la respiración controlada, como una guerrera que nunca descansaba. «Volviste», dijo Valeria en voz baja, sin mirarlo. La voz tenía un matiz de reconocimiento que Elías no esperaba. «Sí», respondió él,
tratando de calmar el temblor de sus manos. No podía dejarla sola. Valeria giró lentamente, y por un instante, sus ojos brillaron con una mezcla de nostalgia y advertencia. Nunca quise deberte nada, dijo, con un tono que contenía más que palabras. Era una confesión que se atrevía a escapar entre la tensión y el peligro. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada vez que miraba a Valeria, veía no solo a la guerrera implacable, sino también a la mujer que había protegido a Lía años atrás. Esa mezcla de dureza y vulnerabilidad lo desarmaba completamente. «¿Entonces por qué volver?», preguntó, su voz un susurro que parecía perdido entre la noche y las luces de la nave. Valeria suspiró y dio un paso más cerca, sin perder la distancia que marcaba la cautela. «Porque el dominio quiere a Lía. Y tú eres la única razón por la que aún respira», dijo, con la firmeza de quien habla de algo inevitable y peligroso. Elías la observó con atención. Cada palabra parecía pesar toneladas, y la amenaza era palpable, incluso en la calma momentánea de la noche. «Entonces no tenemos tiempo», murmuró. «Si vienen, debemos estar listos». Lía se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Elías la sostuvo con suavidad, recordando lo pequeño y frágil que parecía ser, aunque sabía que dentro de ella había una fuerza que aún no podía comprender. La niña era el centro de todo, la razón por la que cada decisión, cada respiración y cada movimiento debían ser calculados al detalle. Valeria se acercó finalmente, dejando que su presencia llenara el espacio entre ellos. «Tendrás que aprender rápido», dijo. «No hay margen de error. El dominio no da segundas oportunidades, y si fallas, no solo perderás a Lía, sino que perderás todo lo que eres». Elías asintió, con el peso de la responsabilidad presionando cada músculo de su cuerpo. Sentía miedo, pero también una determinación que crecía con cada latido. Su vínculo con Lía no era solo protector, era algo más profundo, algo que se forjaba en la tensión de la amenaza y la cercanía de Valeria. «No pienso fallar», dijo finalmente, con voz firme. Lía se removió un poco y se acurrucó más cerca de él, como si entendiera sus palabras, como si respondiera a su promesa silenciosa. Valeria observó la interacción entre ellos, y por un instante, una sombra de emoción cruzó su rostro. No era la general fría y calculadora, era la madre que había luchado para mantener viva a su hija. Sus ojos se suavizaron por un segundo, antes de endurecerse nuevamente ante la realidad del peligro. El sonido de un motor lejano hizo que los tres se tensaran. La nave enemiga se acercaba, invisible en la oscuridad pero palpable en la tensión del aire. Elías se levantó, tomando posición junto a Valeria. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez comprendió que no solo estaba defendiendo a Lía de un enemigo desconocido, sino también protegiendo lo que había empezado a sentir por Valeria. «Es ahora», dijo Valeria, con una mezcla de orden y urgencia. Su mirada se cruzó con la de él, y en ese instante hubo un entendimiento silencioso, profundo, imposible de ignorar. «Protege a mi hija, y sobreviviremos a esto juntos». Elías asintió, sintiendo que cualquier duda o miedo había desaparecido. Mientras observaba el cielo oscuro que se extendía más allá del hangar, supo que la batalla no había hecho más que comenzar, pero también que su vida había cambiado para siempre. Lía y Valeria eran su responsabilidad, y en esa responsabilidad encontraba algo inesperado, un vínculo que no solo lo ataba al peligro, sino también al amor que empezaba a nacer entre ellos. El cielo sobre el hangar se iluminó de repente con destellos que no pertenecían a estrellas. Las sombras se movían con rapidez y el aire se llenó de un zumbido metálico que hizo que Lía despertara sobresaltada. Su primer instinto fue correr hacia Elías, aferrándose a su brazo, y él la abrazó sin dudarlo, sintiendo la presión de la amenaza que se acercaba. «Mantente detrás de mí», susurró Elías, con la voz más firme de lo que sentía, «no voy a dejar que te lastimen». Valeria apareció a su lado como una sombra viva, sus movimientos precisos y fluidos, cada músculo de su cuerpo preparado para la guerra. Su mirada recorría el hangar, calculando, anticipando cada posible entrada del enemigo. No había duda, la acción había comenzado. Los primeros atacantes del dominio Carren irrumpieron desde la oscuridad, moviéndose con una sincronización casi inhumana. No dieron advertencia. Sus armas emitían un resplandor rojo intenso que contrastaba con la luz azul de la nave de Valeria, y cada disparo vibraba con una fuerza que hacía temblar el metal del hangar. Elías sintió la adrenalina recorrerle las venas. No era un soldado entrenado, pero cada reflejo, cada instinto que había acumulado a lo largo de los años, se activó de golpe. Tomó el rifle que estaba apoyado cerca, apuntó y disparó con precisión inesperada.
Cada golpe que alcanzaba a los atacantes le daba un instante de control, un respiro para proteger a Lía. Valeria no estaba detrás de él. Estaba delante, un muro impenetrable de fuerza y habilidad. Cada enemigo que se acercaba era derribado con movimientos calculados y mortales. Su ferocidad era impresionante, pero había algo en su mirada cada vez que se cruzaba con la de Elías. Un destello de algo que no era solo guerra, que no era solo supervivencia. No mueras, gruñó ella mientras derribaba a un atacante que se lanzaba por sorpresa. No ahora. No pienso hacerlo, respondió él, disparando mientras esquivaba un ataque cercano, no mientras ella esté a salvo. Los segundos se volvieron eternidades. Cada movimiento, cada decisión, podía significar la vida o la muerte de Lía, o la de ellos mismos. La niña se mantenía oculta detrás de unas cajas metálicas, pero sus ojos seguían a Elías, su confianza en el palpable en cada parpadeo. En un momento, uno de los atacantes logró acercarse lo suficiente como para intentar arrebatarle a Lía. Sin pensarlo, Elías se lanzó hacia adelante, empujando al hombre con fuerza y atrapando a la niña entre sus brazos. La presión de su cuerpo contra el de ella, la cercanía de su respiración, hicieron que un calor inesperado se mezclara con la tensión de la batalla. Valeria estaba a pocos pasos, observándolo, evaluándolo. Por un instante, sus ojos se suavizaron, y el gesto fue tan fugaz que Elías apenas lo notó. Pero en ese instante, comprendió algo que nunca había sentido antes: el vínculo que los unía no era solo protector. Había un hilo más profundo que los conectaba a todos, un lazo de amor y responsabilidad imposible de ignorar. El dominio seguía atacando, y cada segundo era un desafío nuevo. Elías y Valeria luchaban espalda con espalda, combinando fuerza, estrategia e instinto. Sus movimientos eran complementarios, una coreografía que hablaba de confianza y entendimiento mutuo sin necesidad de palabras. Mantén a Lía cerca, dijo Valeria mientras derribaba al último atacante visible, no la pierdas de vista. Elías asintió, sintiendo la gravedad de la situación. Cada ataque era más intenso, pero cada vez que miraba a Valeria, veía la misma determinación que sentía él. Y algo más, un vínculo que se fortalecía en medio del caos. Cuando los últimos enemigos cayeron, el hangar quedó en un silencio tenso. Las respiraciones pesadas de Elías y Valeria llenaban el espacio, mientras Lía se aferraba a él, inconsciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. Lo logramos, dijo Elías, aunque su voz temblaba por la tensión. Por ahora. Valeria lo miró, con sangre en el labio y un corte superficial en el brazo. Sus ojos brillaban con intensidad, pero había algo más que la batalla no podía borrar. Algo que ambos sentían, un reconocimiento silencioso de que habían sobrevivido juntos y que, de alguna manera, el peligro había unido sus destinos para siempre. Lía suspiró aliviada, recostándose contra Elías, y por un instante, la guerra desapareció. La cercanía entre ellos tres era palpable, y la promesa silenciosa de protegerse mutuamente flotaba en el aire, más fuerte que cualquier amenaza del dominio. El hangar estaba cubierto por un silencio tenso que apenas era interrumpido por el zumbido lejano de la nave de Valeria. La batalla reciente había dejado marcas visibles, metal torcido, puertas arrancadas, pequeñas llamaradas aún humeantes. Pero más allá de los daños físicos, algo más pesado se cernía sobre ellos, la certeza de que el dominio Carren no había terminado, que cada segundo podía traer nuevos enemigos y nuevas decisiones que podrían cambiarlo todo. Valeria observaba a Lía con ojos que contenían más de lo que podían mostrar sus palabras. La niña estaba a salvo por el momento, acurrucada cerca de Elías, pero la general sabía que la tranquilidad era frágil. La noche que se avecinaba no permitiría errores. Elías, dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz que mezclaba urgencia y cansancio, debes escucharme con atención. Lo que voy a hacer podría costarme todo. El hombre se inclinó hacia ella, atento, con Lía aún aferrada a su pierna. Dime, respondió, consciente de que cada palabra que siguiera podía ser crucial. Valeria activó un dispositivo en su muñeca que emitió un brillo azul intenso. La luz reflejada en las paredes del hangar hacía que sus ojos parecieran aún más penetrantes, más determinados. Este artefacto es nuestra única oportunidad de asegurar que Lía sobreviva, explicó. Pero usarlo me expondrá ante el dominio de una manera que no podrán perdonar. Mi rango, mi honor, todo será considerado traición. Elías frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué vas a hacer exactamente? Voy a atraerlos a mí, dijo Valeria, con una firmeza que no admitía réplica. Dejaré que crean que me han atrapado, que han logrado vencerme. Pero mientras ellos se concentran en mí, tú y Lía tendrán tiempo de escapar,
de desaparecer de su alcance. Lía miró a su madre con ojos enormes, llenos de miedo y confianza a la vez. «Mamá, no», susurró, intentando moverse hacia ella, pero Valeria la sostuvo suavemente. «No hay otra opción», dijo la mujer. «Solo así ambos podrán vivir. Tú tienes la oportunidad de ser fuerte, de sobrevivir. Elías, confío en ti para que lo hagas». El corazón de Elías latió con fuerza, mezclando miedo, admiración y algo más profundo, un sentimiento que no podía nombrar. Sabía que cualquier acción de Valeria era una declaración, no solo de sacrificio, sino de amor hacia su hija y hacia él, implícito en la forma en que confiaba en que protegiera lo más valioso de su vida. «No puedo dejar que te sacrifiques sola», dijo finalmente, apretando la mano de Valeria. «No mientras estemos juntos». Los ojos de Valeria se suavizaron por un instante, y algo fugaz pasó entre ellos, una promesa silenciosa, un entendimiento sin palabras que iba más allá de la lógica, más allá del peligro. «El dominio no permitirá debilidad», dijo. «Si no hago esto, ambos morirán. Si lo hago, tenemos una oportunidad. Tú eliges si la tomas». Elías asintió lentamente, comprendiendo que el tiempo no estaba a su favor. Cada segundo que pasaba aumentaba la probabilidad de que nuevos atacantes llegaran. Su responsabilidad se había duplicado, proteger a Lía y aceptar la decisión de Valeria, aunque eso significara separarse de ella por un tiempo desconocido. El dispositivo en la muñeca de Valeria comenzó a emitir un pulso que llenó el hangar de un zumbido eléctrico. La guerrera respiró hondo, concentrando cada fibra de su cuerpo en la misión que había decidido aceptar. Su mirada se cruzó con la de Elías, y por un instante, la intensidad del peligro se mezcló con una emoción que ninguno de los dos podía ignorar. «Nos vemos al otro lado», susurró Valeria. La frase era simple, pero llevaba consigo un peso que podía romper corazones. Elías no respondió con palabras. Solo asintió, entendiendo que la supervivencia de Lía dependía de su fuerza, de su astucia y de la fe que Valeria había depositado en él. La niña, ajena al alcance completo del peligro, abrazó a Elías con fuerza, sintiendo la seguridad que emanaba de él. El brillo del dispositivo alcanzó su punto máximo. Valeria se movió con rapidez, desapareciendo en la penumbra del hangar mientras un grupo de atacantes del dominio surgía como sombras. Cada paso que daba era medido, calculado, pero cada movimiento también representaba un riesgo mortal. Elías apretó los dientes, sintiendo como el peso del sacrificio de Valeria se posaba sobre sus hombros. Sabía que debía proteger a Lía con cada fibra de su ser, y que el tiempo que tenían para escapar estaba contado. El futuro se dibujaba incierto, lleno de peligros y decisiones imposibles, pero en medio de la tensión, el lazo entre ellos tres se fortalecía. El amor, la confianza y la responsabilidad se mezclaban en un hilo invisible que los uniría, sin importar lo que el dominio pusiera en su camino. Cuando los primeros atacantes cayeron en la trampa de Valeria, Elías comprendió que la batalla por la supervivencia había entrado en una nueva fase. La mujer que había salvado a su hija años atrás estaba dispuesta a arriesgar todo por ellos, y él no podía permitirse fallar. Cada segundo contaba, cada movimiento era crucial, y la intensidad de la noche parecía envolverlos en un torbellino de peligro y emoción que solo el destino podía definir. El cielo sobre la plataforma del hangar estaba teñido de rojo por las explosiones lejanas, y un olor metálico mezclado con ozono llenaba el aire. Elías se mantuvo firme, con Lía aferrada a su brazo, mientras las sombras del dominio Karen se acercaban sin descanso. Cada figura que surgía de la oscuridad era rápida, precisa, mortal. No había oportunidad de error. Valeria apareció a su lado como un relámpago, moviéndose con la certeza de quien ha sobrevivido a 1000 batallas. Su presencia era imponente, su mirada calculadora, cada paso y gesto perfectamente medido. No era solo una guerrera, era la madre dispuesta a todo, la mujer que había confiado en Elías y en su promesa de proteger a Lía. «Lía, quédate con él», ordenó Valeria, su voz firme pero cargada de emoción. «No te separes». La niña obedeció, aferrándose con fuerza a Elías, sin comprender del todo el peligro que los rodeaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y confianza absoluta. Para ella, Elías era un refugio, y la valentía de Valeria les daba la esperanza de que podrían sobrevivir. Los atacantes irrumpieron de golpe. Sus movimientos eran coordinados, casi como si compartieran un solo pensamiento, y cada uno de sus pasos traía consigo la amenaza de un golpe mortal. Elías disparó con precisión, derribando a uno, luego a otro, mientras sentía como la adrenalina convertía cada acción en instinto puro. Valeria se movía delante de él, un muro impenetrable,
cada ataque que fallaba sobre ella encontraba resistencia en su velocidad y fuerza. Derribaba enemigos, bloqueaba proyectiles, cada movimiento calculado para proteger a Lía y darle a Elías el tiempo necesario para reaccionar. Cada vez que sus ojos se cruzaban, había un entendimiento silencioso, un reconocimiento de que estaban unidos por algo más profundo que la batalla. Uno de los atacantes logró acercarse peligrosamente, apuntando directamente hacia la niña. Sin pensarlo, Elías se lanzó hacia adelante, empujando al enemigo y protegiendo a Lía con su cuerpo. La cercanía con la niña y la intensidad de la situación hicieron que un calor inesperado llenara su pecho, un impulso de amor y protección que lo consumía mientras esquivaba los ataques que seguían. «No puedes dejar que te toquen», gritó Valeria mientras derribaba a un enemigo que intentaba flanquearlo. «Mantente firme, Elías». La batalla continuó con una violencia implacable. Cada segundo era un desafío nuevo, cada movimiento un riesgo calculado. Sin embargo, en medio del caos, surgía algo más, la certeza de que no estaban solos, de que su fuerza conjunta era suficiente para superar cualquier obstáculo. El vínculo entre ellos tres se consolidaba, mezcla de confianza, amor y responsabilidad. Un ataque sorpresa los rodeó desde atrás. Valeria giró con rapidez, bloqueando el primer golpe con su brazo y contrarrestando el siguiente con una patada que derribó al enemigo. Elías disparó a quienes intentaban acercarse a Lía, protegiéndola sin vacilar. La niña gritó su nombre en un momento de miedo, y él sintió como su corazón se apretaba, prometiéndose que no permitiría que nada la dañara. «Elías, no pierdas el ritmo», gritó Valeria mientras avanzaba contra un grupo numeroso. «Lía está segura mientras tú resistas». El hombre asintió, su concentración máxima. Cada disparo, cada esquive, cada movimiento estaba guiado por la necesidad de sobrevivir y protegerlos. El peligro era extremo, pero la presencia de Valeria a su lado le daba fuerza, confianza, y algo que no esperaba, una chispa de conexión profunda que iba más allá de la batalla. Después de lo que parecieron horas comprimidas en segundos, los últimos atacantes cayeron. La plataforma del hangar estaba llena de humo, fuego y escombros, pero los tres estaban vivos. Lía respiraba entrecortada, abrazando a Elías con fuerza, mientras se la sostenía con firmeza, sintiendo la intensidad de la batalla mezclada con el alivio de haber sobrevivido. Valeria, con la respiración agitada y la piel cubierta de cortes y hematomas, se acercó lentamente a ellos. Sus ojos se encontraron con los de Elías, y por un instante, la dureza de la guerrera desapareció, dejando ver a la mujer que había arriesgado todo por su hija y por él. «Lo logramos», dijo él, con la voz entrecortada, mientras Lía se recostaba contra su pecho. «Por ahora». Valeria asintió, pero la tensión aún persistía en sus hombros. «No creas que esto ha terminado», advirtió. «El dominio no olvida ni perdona». Sin embargo, por un instante, la noche dejó de ser peligrosa. La cercanía entre ellos, el vínculo que se había forjado en medio del fuego y la lucha, los unía de manera irrompible. La batalla había sido intensa, pero también había revelado algo imposible de ignorar, el amor y la confianza que empezaban a crecer entre Elías y Valeria, y la certeza de que Lía era el centro de todo lo que estaba en juego. El cielo se oscureció de nuevo, y el silencio volvió a instalarse sobre el hangar, solo que esta vez estaba lleno de esperanza. La guerra continuaría, pero mientras estuvieran juntos, había algo que ni el dominio podía destruir, su conexión, su familia recién formada y la promesa silenciosa de protegerse mutuamente, pase lo que pase. El cielo sobre el hangar estaba teñido por los primeros rayos de la aurora. Después de días de tensión, batallas y decisiones que habían puesto en riesgo cada uno de sus latidos, la calma parecía llegar como un susurro en medio de la devastación. Elías respiró profundo, observando a Lía dormir apoyada contra su pecho. Sus dedos recorrían suavemente el cabello de la niña, recordando cada momento que los había llevado hasta allí, el miedo, la urgencia, la lucha y, sobre todo, la conexión que se había formado entre ellos tres. Valeria apareció a su lado, sus movimientos aún medidos y cautelosos, aunque la dureza en su rostro había dado paso a una tranquilidad apenas contenida. Sus ojos recorrían la plataforma, asegurándose de que el dominio Carren ya no representara una amenaza inmediata. Las cicatrices de la batalla eran visibles, cortes superficiales, hematomas y la fatiga marcada en cada músculo de su cuerpo, pero también había algo más brillante en su mirada, alivio y gratitud. «Lo logramos», dijo Elías, sin poder ocultar la emoción en su voz. «No queda rastro de ellos». Valeria se inclinó hacia él, sus ojos encontrando los de Elías con intensidad. «Por ahora», respondió, pero la tensión de sus hombros había disminuido. «Han retrocedido, y tenemos tiempo. Tiempo para proteger a Lía,
Tiempo para respirar. Lía despertó suavemente, parpadeando y mirando a ambos con la curiosidad de un mundo que acababa de sobrevivir a la tormenta. Su pequeña mano se aferró a la camisa de Elías, y él la estrechó con firmeza, sintiendo un calor profundo que lo llenaba de un amor incondicional. ¿Estamos a salvo?, preguntó la niña con voz temblorosa pero confiada. Sí, respondió Valeria, agachándose para mirar a su hija a los ojos. Estamos a salvo. Elías miró a Valeria, y en ese instante, supo que todo lo que habían vivido no solo los había puesto a prueba, sino que había construido algo irrompible entre ellos. Cada batalla, cada sacrificio, había fortalecido la conexión que sentían, un vínculo que trascendía miedo, distancia y tiempo. Gracias, dijo Elías, con un susurro lleno de sinceridad y emoción. Por confiar en mí. Por todo. Valeria lo observó, y por un instante, dejó de lado la guerrera implacable. Se acercó, dejando que la cercanía llenara el espacio entre ellos, y le tomó la mano. No fue solo confianza, dijo suavemente. Fue fe. Fe en que protegerías a mi hija, fe en que no fallarías. Elías sintió como su corazón se aceleraba, como una calidez inesperada lo envolvía. Sin más palabras, sus dedos se entrelazaron y sus miradas se encontraron, uniendo todo lo que habían compartido, miedo, lucha, amor y esperanza. Lía, comprendiendo de manera intuitiva que la calma había llegado, abrazó a ambos, uniendo sus manos pequeñas con las de ellos dos, creando un círculo que era más que físico, era un lazo de familia, de protección y de amor mutuo. La aurora comenzó a iluminar el hangar, bañando la escena con tonos dorados y cálidos. El cielo reflejaba la promesa de un futuro que no estaba definido por la amenaza del dominio, sino por la fuerza que habían construido juntos. Cada respiración, cada gesto, cada mirada, hablaba de un nuevo comienzo. Vamos a salir de aquí, dijo Elías, levantándose con Lía en brazos. Es hora de un nuevo comienzo, lejos de todo lo que nos quiso separar. Valeria asintió, sonriendo por primera vez sin reservas. Juntos, dijo, y la palabra flotó en el aire con la fuerza de una promesa que no necesitaba explicación. El trío caminó hacia la salida del hangar, dejando atrás los escombros, la violencia y el miedo. La luz del amanecer acariciaba sus rostros, y con cada paso, sentían que el mundo volvía a ser suyo, que podían respirar, amar y protegerse sin mirar por encima del hombro. Al salir, la brisa de la mañana les llenó los pulmones con un aire limpio y nuevo. Lía soltó una risita, saltando levemente en los brazos de Elías. Él la sostuvo con firmeza, mirándola con ternura, mientras Valeria caminaba a su lado, una mano apoyada en la suya. Nunca pensé que podría sentirme así, dijo Elías, con una sonrisa sincera. Pero ahora sé que todo valió la pena. Valeria lo miró, con una expresión que mezclaba amor y complicidad. Yo tampoco, dijo. Y no lo olvides, mientras estemos juntos, nada podrá separarnos. Elías la abrazó suavemente, mientras Lía se acurrucaba entre ambos. La luz del sol los envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, podían mirar hacia adelante sin miedo. La batalla había terminado, y la familia que habían formado en medio del caos estaba a salvo. El futuro se abría ante ellos con promesas de amor, protección y esperanza. Habían sobrevivido al dominio Carren, habían luchado juntos y habían descubierto algo más valioso que la victoria, la certeza de que, mientras permanecieran unidos, nada podría romperlos. Elías, Valeria y Lía caminaron hacia la luz del amanecer, dejando atrás el pasado de peligros y guerras, y abrazando un futuro lleno de amor y de felicidad compartida. Por primera vez, la palabra familia tenía sentido completo, y con ella, la promesa de días llenos de risas, confianza y un vínculo que ni el tiempo ni la oscuridad podrían destruir. El hangar quedaba atrás, testigo de la batalla que habían vencido, pero ellos avanzaban hacia un horizonte que prometía algo aún más grande, una vida juntos, libre, segura y llena de amor. El sol se elevó por completo, bañando el mundo en su luz dorada, y con él, también brillaba la esperanza en sus corazones. La historia de miedo, lucha y sacrificio había llegado a su fin, y en su lugar nacía algo eterno, una familia unida por la vida y por el amor que habían elegido proteger a toda costa.